libro ha sido un poco de tránsito de gente, así que bueno, están a tiempo para presentarlos. Bueno, tenemos el honor de tenerlo a Diego Arandojo, que ha escrito un libro sobre el bastón de mando, un secreto guardado durante 30 años. Y el contacto que tuvimos hace 3 años atrás fue muy casual, a través de San Google, googleando, porque en San Martín de los Andes estábamos en el proceso de restitución del bastón de mando que Perón entregó a Donco de la comunidad mapuche curruinca. Y buscando información encontré un link que decía, bueno, Arandojo, así que bueno, empezamos a vincular, a él le interesó el tema. Y en la última edición de su libro pude incluir información de la que nosotros estábamos trabajando en este momento. Así que bueno, se los presento. Vos vas a poder contar más los vínculos y todas las conversaciones que pudimos tener. Quería simplemente leer algunas características, digamos, sobre la información del coautor, que egresó del IDAC de Avellaneda como realizador cinematográfico y del ISER de Buenos Aires como guionista de televisión. Publicó Manu en la playa, Esquina 718 junto a Chino Volpato, El bastón de mando desde el 2014, La vida secreta de las empanadas también del 2014, Gideons 2015, Negrísimo 2016, Orlosto 2016, Trilogía del terror antropológico 2017, que también lo va a presentar mañana. Muy bien, Morondanga 2017, Operación Lugones también lo presenta mañana, 2017, y Pequeñas Depres. Escribió más de 15 series documentales para Canal Encuentro. 2 de estas, Presidentes Argentinos y La Era de los Caciques, recibieron el premio a la mejor serie documental, otorgado por Argentores en las ediciones de 2012 y 2016. Y junto al comediante Chino Volpato escribió las obras de teatro El Reportero y Vivir Desconectados. Dirigió los largometrajes documentales 30 años de silencio, 2013, que creo que algo vamos a ver, Opium 2014, Alcatena 2015 y Garecochea 2017. Así que bueno, lo dejamos. Bueno, ante todo, gracias. Gracias, bueno, a todos ustedes por estar aquí esta noche, a Adriana, del Parque Nacional Lanín, por la oportunidad de poder venir a la feria, también obviamente a la Feria del Libro por permitirme este espacio. Y bueno, el tema del bastón de mando es muy interesante. Se sabe muy poco, la información que es disponible está en internet en general, donde bueno, como todo lo que está online, es difícil de cotejar, qué es real, qué no es real. Así que es una historia, la historia del libro y la historia de la película, que vamos a pasar un fragmento, está muy vinculado todo. Y básicamente la historia de mi búsqueda para conocer qué fue el bastón de mando de los comechingones, que fue el pueblo originario, uno de los pueblos originarios que estuvo en Córdoba, lo que conocemos como Córdoba, y por qué fue tan importante para esta etnia y cuál fue, digamos, su derrotero, o sea, cómo se lo encontró y hacia dónde fue. Hoy está lamentablemente perdido ese bastón de mando, está extraviado, no sabemos dónde está con precisión. Hay muchas oposiciones, han aparecido copias falsas de este bastón, que vamos a ver fotos y todo a partir de ahora. Pero básicamente esta es la historia del bastón, o la historia del libro y de la película que hice, es la historia mía en pos de entender qué era este objeto metafísico, un objeto arqueológico también, para básicamente nuestro país y la región del Cono Sur. Porque hoy hablamos con Adriana en relación a por ejemplo, el bastón, que le agradecemos a Longo que lo haya traído, el bastón de Perón, las diferencias entre este bastón y el bastón de Terrera, el bastón de los comechingones, que a diferencia de este bastón, que este es un bastón forjado, digamos, que tiene ciertas peculiaridades, el bastón de mando es de piedra basáltica negra, piedra volcánica, o sea, fue extraído de la tierra y fue esculpido. Es un bastón de 1,10 m, de piedra muy oscura, con una forma cónica, con un peso aproximado de unos 5 kilos, y ese hecho de que sea una piedra volcánica, una piedra extraída de las entrañas de la tierra, le da una característica muy distinta, digamos, a este bastón.
En el caso del bastón de los comechingones es un objeto muy de conexión a la tierra, que tiene el que lo porte, el portador. Pero vamos más que nada a la historia del bastón de mando. Esto fue más que nada una introducción para contarles cómo yo llegué a este tema. Yo en el año 2010 viajé a Capilla del Monte, o sea, la provincia de Córdoba, viaje turístico, digamos. Me había contado unas historias de este objeto, de este bastón, y me pareció muy interesante. En ese momento empecé a buscar información en Capilla del Monte, sobre esto lo vi muy poco, así que lo primero que hice fue rastrear quién fue el custodio de este bastón de mando, que no fue el dueño, sino el custodio, que fue el profesor Guillermo Alfredo Terrera. Acá tenemos dos de los libros del profesor Terrera, uno es Antropología Metafísica y el otro Valle de los Espíritus, que junto con el tercero, que es Wolfram Essenbach, forman, digamos, la trilogía de Terrera en torno a libros hablando de una nueva metafísica, una metafísica que estudia este bastón de mando. Vamos a la historia del bastón, tal cual la cuenta Terrera, porque se lo ha criticado mucho por distintos motivos: su posición política, su posición de pensamiento nacionalista también, y también por ser, lamentablemente, la única fuente que tenemos de conocimiento del bastón de mando. No existe otra fuente, digamos, que nosotros podemos usar para cotejar los datos que nos daba Terrera en sus libros, por lo cual es la única fuente que habló del bastón de mando, con todas las dificultades que tiene eso. Pero vamos a centrarnos en la información que nos da Terrera a través de estos tres libros, que fueron publicados primeramente el bastón de mando, publicado por el bastón de mando y Antropología Metafísica, publicado por la editorial de Fabio Serpa, la editorial Uritorco, en el año 84. Esta es una edición que hizo Kier posterior. Fabio Serpa era amigo íntimo del profesor Terrera. Juntos hicieron distintas exploraciones en el Cerro Uritorco por distintas búsquedas particulares. Pero bueno, el bastón de mando, como les decía, este bastón de 1,10 metros, de 5 kilos de peso de kilo, con la punta cónica, una forma muy peculiar, tiene muy pulido el basalto. Fue encontrado, según cuenta Terrera, en el año 1934 por un descendiente de indios pampa que se llamó Orfelio Ulises Herrera. Orfelio Ulises era un maestro rural de la ciudad de Córdoba, nació en Bolívar, después fue, digamos, mudándose, digamos, más hacia Córdoba capital. Pero en la historia del bastón de mando, Orfelio Ulises juega un rol fundamental, porque va a ser quien encuentra el bastón de mando junto con otros objetos. En ese año, 1934, Orfelio Ulises, que había estado, según cuenta Terrera, puede ser un latiguillo que voy a usar mucho por esto mismo, porque la única fuente de información es Terrera, según cuenta, Orfelio Ulises Herrera encuentra en la Toma, que es un río que está en la parte baja, digamos, del Cerro Uritorco. El Cerro Uritorco es muy largo. Nosotros tenemos quizás lo que conoce acá en un poquito de Capilla del Monte, la postal, digamos, turística del Cerro Uritorco, pero es un cerro muy largo además. En la Toma es este río que lo circunda en su parte inferior. Orfelio Ulises Herrera, guiado supuestamente por mensajes de sabios de una ciudad metafísica digamos, en lo que es el norte asiático, que es la ciudad de Shambhala. Todo esto lo narra Terrera. Guiado por mensajes de estos sabios, él encuentra en la Toma el bastón de mando, desenterrándolo con sus propias manos. Encuentra el bastón de mando, una conana, que es un mortero de piedra granítica, y un pollo, que es un trono de piedra, que debido a su peso era realmente muy importante en tamaño, no lo pudo sacar. Sí, Orfelio Ulises extrae el bastón de mando y esta conana y se lo lleva. Esta historia, que puede sonar, digamos, hasta fantástica incluso, de vuelta, por eso quiero hacer la acotación de que así está narrado en los libros del profesor Terrera, fue, bueno, obviamente volcada con la llegada de internet de distintas versiones, tomadas algunos de los libros del profesor, otras que le fueron agregando algunos datos distintos, algunos datos de color, pero básicamente el año 34 es el año fundamental
en el cual se extrae el objeto de la tierra. No sabemos por qué quedó enterrado, cuál fue la causa que lo llevó hasta ahí. Terrera habla de que el primer poseedor del bastón fue Bultán, un cacique de los Comechingones, que fue el que también lo manda a construir de esta piedra volcánica. Terrera hace una comparación de fonética del nombre Bultán hacia el dios nórdico Wotan. Todo eso está volcado en sus libros, más que nada, no nos interesa adentrarnos mucho en eso, pero sí nos interesa esa primera fecha, 1934, Orfeo Ulises se encuentra el bastón de mando, lo extrae de la tierra y empieza la nueva historia del bastón. Es así que hacia recién el año 1948, en la Universidad Nacional de Córdoba, un joven estudiante de Derecho, que es el profesor Terrera, que va a ser el profesor Terrera, o sea, Guillermo Alfredo Terrera, un joven estudiante, toma contacto con Orfeo Ulises, se traba una amistad entre ellos, y es quien va a hacerlo entrar en vamos a decir, una especie de casas de estudios que había dentro de la universidad, una casa de estudios privada, que es la Escuela de Ciencia Hermética Primordial. Estamos diciendo que había un grupo de docentes dentro de la Universidad Nacional de Córdoba que estaban interesados en estudiar metafísica, y en el cual uno de estos miembros era Orfeo Ulises, que tenía el bastón de mando, que ya lo venían estudiando. Entonces Orfeo Ulises siente la necesidad, después vamos a ver algunos aspectos del bastón justamente, pero en el año 48 Orfeo Ulises, junto con este grupo de sabios, digamos, de la escuela hermética, deciden que el bastón tiene que recaer en manos de un nuevo custodio, vamos a decir. Y esto del tópico custodio tiene que ver con que el bastón de mando de los Comechingones tiene una función que cumplir en un futuro, que es la regeneración de la especie humana cuando nuestra especie esté en un punto crítico, planetario, global, de crisis, de desastres naturales. El que lleve el bastón de mando en sus manos va a guiar a esa regeneración. Eso es lo que llama el profesor Terrera el vaticinio del bastón de mando. Estamos hablando de una regeneración que obviamente quizás sea espiritual, no, digamos, no es una película de Hollywood esto, ¿no? Con efectos especiales. Terrera era un hombre espiritual ante todo, muy nacionalista, amaba profundamente toda la tierra de Argentina, pero su visión es muy, digamos, su metafísica radica en el concepto del hombre conectado a la tierra. Esto lo hablamos antes con Adriana también en relación a este otro bastón, el bastón que entregó Perón. La idea de que Perón tenía una conexión fuerte con la tierra también, y una profunda espiritualidad, por fuera de su parte política, de su visión como estratega o estadista. Era un hombre profundamente espiritual. Entonces, en el año 48, el 26 de septiembre de 1948, el profesor Terrera, era el día de su cumpleaños, se recibe el bastón de mando de vía, digamos, de estos sabios de la Universidad Nacional de Córdoba. Lo recibe de manos de Orfeo Ulises, que le lega el bastón de mando con una simple, no vamos a decir orden, sino con una premisa, que es durante 30 años no sea él, Terrera, el joven Terrera, no hable del bastón de mando, que lo mantenga en secreto. O sea, estamos hablando del año 48 al año 78. Y es así donde ese 26 de septiembre, el día de cumpleaños del joven futuro profesor Terrera, empieza la nueva historia del bastón. Orfeo Ulises va a fallecer en el año 51, en situaciones bastante peculiares que están en los libros de... Buenas noches. En los libros del profesor, por eso no quiero ahondar mucho en esos detalles porque yo incluso en este libro hago una síntesis de todo este derrotero. Pero tenemos que entender fechas que son fundacionales de la nueva historia o la historia contemporánea del bastón de mando. Hablamos del año 34, que es cuando Orfeo Ulises se encuentra el bastón de mando, o sea, lo saca de vuelta de la tierra. El año 48, cuando Orfeo Ulises se lo lega, se lo entrega en herencia al joven Guillermo Alfredo Terrera. Y a partir del año 48 al 78, Terrera, que se vuelca, obviamente, egresa de la Universidad Nacional de Córdoba, como escribano y como abogado, como hablamos anteriormente, se casa con Eduviges Villar, su primera mujer, Chuna, como le era conocida en el circuito. Tenemos una pequeña foto de sus años mozos. Esta Chuna. Esta foto fue el día, si no me equivoco, del civil que se casaron. Terrera muy alto, casi 2 metros me han dicho. Acá tenemos
la única imagen que hay de Orfeo Ulises, que la dibuja un chico que participaba de las clases de Terrera, Gastón Carrachía, que yo tomé contacto con él en su momento, que vivía en Estados Unidos, ahora vive en Chile, frente a la necesidad justamente de ilustrar una de las partes de los libros de Terrera, y al no tener fotografías de Orfeo Ulises, esto estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, si bien la fotografía estaba instalada, todavía no al nivel como hoy, como un medio popular. Cuando este joven dibujante le pregunta a Terrera qué aspecto tenía, bueno, este es un poco el aspecto que le fue delineando el profesor de cómo él recordaba a Orfeo Ulises. Perdón, te hago Sí. una consulta. ¿Por qué decís situación peculiar que murió Orfeo Ulises? Porque Terrera cuenta que el momento, si no me equivoco, fue en agosto de 1951. Sí, el 8 de Sí, el 8 de agosto. Esto de vuelta, cómo lo narra en los libros. Orfeo Ulises estaba escribiendo sus poemas que quedaron inconclusos, después los conocemos como los poemas inconclusos. Estaba escribiendo con una pluma, me imagino, y tiene un pequeño corte en el dedo que se contagia, creo que el tétano, si no me equivoco, y esa pequeña infección hace que a los pocos días muera. Después es enterrado en el cementerio San Jerónimo de la ciudad de Córdoba. Entonces Terrera habla como de que la vida de Orfeo Ulises está plagada no digo de baches, pero de situaciones extrañas. Hablábamos de que en el año 34 encuentra el bastón desenterrándolo de la toma, de ese lugar donde es guiado por estos mensajes telepáticos de los sabios de esta ciudad de Shambhala. Bueno, Terrera cuenta en sus libros que cuando hablaba con Orfeo Ulises sobre cómo encontró el bastón de mando, bueno, todos estos temas, Orfeo le cuenta que él a los 20, 22 años viaja a esta ciudad, o sea, viaja a Asia, digamos, también en busca de lo espiritual. Recordemos que esto puede sonar muy fantástico, pero había personas que realmente buscaban lugares de poder, lugares de conocimiento, estas escuelas primordiales, Sí, el Tíbet. escuelas, el Tíbet. El Tíbet siempre fue como un polo, y lo sigue siendo hoy en día, de atracción para personas que buscan una conexión con lo espiritual y que buscan la información, digamos, que no podemos conseguir de forma convencional, en libros. Lo que cuenta Terrera es que Orfeo en su juventud pasa 8 años en esta ciudad del Tíbet, la ciudad de Shambhala, formándose a nivel metafísico. Cuando culmina sus estudios regresa a América, después de un largo periplo que hace, llega justamente en el año 34 hasta el Cerro Uritorco, donde, bueno, guiado por esos sabios que lo formaron, digamos, intelectualmente, encuentra el bastón de mando. Toda la vida de Orfeo está llena de estas zonas extrañas, incluso el propio Terrera blanquea ese aspecto que fue como rara su muerte, y que incluso agrega que él participó del sepelio de Orfeo, y que cuando el cuerpo descendió a la tierra, en el féretro, se desató una especie de ventisca, de viento violento, casi de tormenta, como que la partida física de este hombre, que era un hombre de mucho poder, digamos en el sentido del conocimiento más que nada, fue como importante, como dejó la faz de nuestro planeta. De vuelta, como nosotros lamentablemente tenemos como única fuente de información a Terrera, no logramos esto capaz, como contrarrestarlo con otra fuente y completar estos baches que son enigmáticos. Pero es muy interesante y apasionante la historia del bastón de mando, porque una vez que en el año 48 Terrera se convierte en el custodio, él continúa su vida, digamos así, social, su vida pública, termina sus estudios de abogacía, posteriormente ya va a ser padre de 3 hijos, Guillermo es el primero, Guillermo hijo, Nicolás y Victoria, sus 3 hijos, se muda la familia al Gran Buenos Aires, a la localidad de San Isidro, a Manzones 181, que es una calle que está lindando las vías del ferrocarril. Y desde Manzones 181 en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, Terrera mantiene su actividad de abogado y de escritor y estudioso de las tradiciones argentinas. Porque si ustedes googlean Terrera van a encontrar un montón de libros de antropología, principalmente de historia. Tiene libros como Historia de Caciques y Capitanejos, libros de todo tipo de temáticas, incluso de historia argentina.
porque él era un apasionado recopilador de relatos orales. Le gustaba mucho ir con los ancianos, escuchar, recuperar historias incluso muy interesantes. Y ahí, en ese trabajo un poco de campo, es donde él también empieza a escuchar historias sobre relatos sobrenaturales. De hecho, tiene un libro muy lindo para leer, que se llama Cuentos verídicos extrasensoriales, donde él habla de experiencias propias o historias que le han contado, reales, de incidentes donde se conjugan lo sobrenatural con la realidad. Entonces, ¿qué sucede en la década del 70? Cuando se cumplen los 30 años de silencio, o sea, vamos al año 78. Terrera, ya liberado de este compromiso que le entregó, Orfeo Ulises empieza a difundir el mensaje del bastón de mando, que es un mensaje de paz, es un mensaje de unificación del continente incluso. Terrera estaba muy preocupado por la injerencia a veces de ciertas políticas o ciertas miradas de otros países sobre el continente americano, más que nada sobre lo que él llamaba Argentum, que era como llamaba a nuestra república, la Argentina. Entonces, de ahí también una de las razones es su fuerte nacionalismo y su fuerte interés de divulgar la cultura popular, además de los contenidos metafísicos. Pero a partir del año 78, 79, 80, ya liberado del compromiso que le había impuesto Orfeo Ulises, Terrera empieza a divulgar este mensaje de paz, de reunificación de la humanidad que tiene el bastón de mando. Hay que entender que este bastón, por fuera de ser, vamos a decir, una especie de reliquia o de objeto de pieza arqueológica, tenía distintos elementos, vamos a decir, sobrenaturales. En principio, todo esto son relatos que yo fui recopilando, información de discípulos que ha tenido el profesor. Recordemos que esa casa que tenía Terrera, en Manzone 181, en San Isidro, él genera ahí un espacio de debate, de charla, que es la Escuela Primordial de las Antípodas, así la denomina. Como un espacio de difusión, de intercambio, con un grupo selecto de alumnos que él reunía para hablar de todos estos temas: historia, naturaleza, metafísica. Lo que hacía era trabajar con diapositivas, donde él parado proyectaba, como estamos haciendo ahora, material visual y lo iba complementando con información. A veces estas clases duraban horas y horas y horas, y digamos que hubo en la escuela distintas etapas. Hay que entender también que mucha gente se acercaba para conocer estos temas y después se iba, o participaba un par de clases y después se marchaba. Pero bueno, hay desde el año, como hablamos, 78-80, empieza la etapa de difusión, que es esto: hacer su escuela metafísica, hablar y departir sobre estos temas con su grupo de alumnos, y empezó como a abrirse todo el campo de información relativo al bastón. El bastón, según Terrera, en los distintos libros que estábamos viendo, tiene distintas, vamos a decir, palabras de cómo se lo nombra. En principio, uno de los términos es simiwinki, otro es piedra de la sabiduría o piedra que habla, toquilítico por su forma y su objetivo. Son distintas palabras, digamos, sinónimos un poco para hablar del bastón de mando. Año 81, en Argentina hay otros poemas, que es un pequeño librito que acá yo incluí en la nueva edición de mi libro, Una imagen. Es el año que empieza a hablar de esta piedra, de la sabiduría. Ya lo empieza a introducir en sus propios libros. Empieza a abrir para el común de la gente el bastón de mando. Estamos hablando que, para recapitular un poco hasta este momento, ¿qué tenemos? Tenemos un abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, antropólogo, sociólogo, experto en nuestra cultura, en la historia argentina, o sea, en una formación absolutamente académica y clásica, que deja Córdoba para vivir en San Isidro, que da clases en distintas universidades, y no vamos a decir la noche a la mañana, pero empieza a hablar de temas de metafísica, o sea, se va al otro extremo. Imagínense que una persona es como contemplada como una persona seria, un académico, un estudioso, de pronto empieza a hablar de temas mágicos. Obviamente que esto generó un conflicto primero en su familia, en sus propios hijos, que, según me contaban ellos, el bastón de mando, como acá lo tenemos en una mesita, en la casa que ellos tenían, incluso en la estancia en Córdoba, tenían boleadoras, o sea, objetos totalmente
de la cultura popular y el bastón de mando. Para ellos era un objeto más. ¿Por qué? Porque el padre estaba en silencio en ese momento. Cuando el padre empieza a hablar de todos estos temas, dicen, bueno, estamos en problemas. Es ahí donde Terrera, bueno, les cuenta toda la historia de Orfelio de Ulises, que como Nicolás me comenta que lo conoció, Orfelio, porque trabajaba también en unos campos que ellos tenían en la zona que está lindante entre La Rioja y Córdoba. Y eso porque este personaje, en el cual no tenemos fotografías salvo esta imagen, esta ilustración, también está puesto en duda. Como vimos, distintos momentos raros de su vida o no explicados, hoy en día también se pone en tela de juicio su existencia, si realmente existió. Entonces, cuando yo realicé el documental sobre su padre, sobre el profesor Terrera, a Nicolás obviamente le pregunté esto: ¿existe Orfelio Ulises? Y me dijo que sí, que existió Orfelio Ulises, de que hoy, de vuelta, Internet abona todo tipo de hipótesis de duda, de vuelta. A Terrera se lo continúa criticando muy fuerte por distintos temas, no solamente su postura política o nacionalista. Entonces, esta es una historia, como les estoy tratando de ordenar, que incluso a mí me llevó también en mi cabeza a armar un rompecabezas. Porque, primero, estos libros hoy están descatalogados, no están reeditados, los que todos quieran. O sea, vamos a decir la trilogía de libros metafísicos de Terrera. Cuando yo inicié la investigación, que fue a fines del 2009, 2010, no solamente van al Mercado Libre o online, que no había información de esto, estaban los libros de historia del profesor. Fue un trabajo de hormiga, primero encontrar los libros, después poder contactar a los hijos del profesor, que tuve la suerte de contactar a dos, a Nicolás y a Victoria, vía un discípulo, Sergio Menosi, que es un gran artista plástico que vive en la ciudad de Mar del Plata. O sea, todo esto fue un trabajo que me llevó aproximadamente 3-4 años, totalmente lento como es este sistema de investigación, porque uno llama por teléfono a uno, vos fuiste discípulo, sí, bueno, hay que cotejar si fue discípulo, si tiene fotografías, si tenía más libros del profesor Terrera. Entonces, todo esto que hoy se lo doy de forma muy concreta, demoró mucho tiempo. De hecho, lo que generó la proyección del documental, que primero se hizo en Buenos Aires, después se hizo en Capilla del Monte, fue que ciertas rivalidades que existían en discípulos de Terrera, que se fueron armando grupos, a veces algunos en contra, entre sí, volviera a reavivarse. De hecho, mucha gente que iba regularmente a Capilla del Monte me contaba que hasta el año que hicimos las primeras proyecciones, que fue en el 2013, el tema estaba bastante dormido, se lo trataba de olvidar a Terrera más que recordar, y que todo este tema de volver a hablar de Terrera, del bastón de mando, hizo que surgiera, que esas rivalidades que estaban dormidas volvieran otra vez a emerger. Pero eso es un tema que le interese, yo lo ahondo un poquito acá en el libro, y que yo siempre hablo de que esta edición del bastón de mando, que es la segunda edición, la primera la hicimos en el año 2014 con otro sello editorial, la presentamos con Fabio Serpa, en la fundación de Fabio, en el barrio de Once, en Buenos Aires. Tuve el honor de que Fabio hiciera el prólogo de este libro, al cual estoy muy agradecido. El video de esa presentación está en YouTube, lo pueden ver, es muy interesante. Además, está Fabio hablando de su experiencia con Terrera. Pero no hubo me arriesgaría a decir de vuelta, hasta el año 2013-2014, nadie que con una mirada más periodística, más neutral, abordara a Terrera y el bastón de mando. Sí había un montón de páginas de internet donde o lo enaltecían o lo criticaban, pero nadie se puso a tratar de encontrar el costado humano. De vuelta, estamos hablando de que un profesor universitario, respetado por su círculo académico, empieza a hablar de metafísica, empieza a hablar de bioenergía, empieza a hablar de misticismo, empieza a hablar de deidades, de luces cósmicas, de este bastón que va a cumplir una función de regenerar a la raza humana, y todo esto en un contexto muy complicado, que tuvo que padecer Terrera, en su propia casa y después en su propio ámbito laboral. Terrera fue profundamente peronista, acá vamos a conectar un poquito con el bastón de Perón, fue justicialista de la primera hora, de hecho él perdió su cargo cuando fue la Revolución Libertadora, en el año 55, en Córdoba. Eso lo hizo tener que estar de bajo perfil un tiempo largo, cuando estaba proscripto el peronismo, y eso, Terrera nunca perdió su amor al justicialismo, a la justicia social.
Entonces, dentro de la crítica que se le hace de su nacionalismo, hay que separar un poco las aguas y poder entender de que por más que uno comulgue o no con su visión política, sí me parece que hay algo muy digno de rescatar, que él se jugó por el mensaje del bastón de mando y puso en riesgo todo su recorrido académico. Es difícil contabilizarlo, pero más de 40 o 50 libros de todas las temáticas que se pueden imaginar. Y que 3 de esos últimos libros, de los últimos 20 años de su vida, que son estos que estuvimos viendo ahora, sobre una temática arriesgada, como es el mundo paranormal, el mundo metafísico, él lo llevó con toda dignidad. Entonces me parece que se lo puede de vuelta criticar por muchísimas razones, pero me parece muy valioso una persona que se jugó por lo que pensaba y por lo que sentía, y que fue fiel al mensaje del bastón de mando, tal como se lo requirió Orfelio Ulises. Después yo siempre en todas las entrevistas que he hecho sobre el bastón, o sobre el libro, o sobre el documental, siempre digo lo mismo, que yo no tengo la verdad de nada de todo esto. Yo lo que les estoy contando es, a modo un poco rápido y prolijo, es una investigación que me llevó muchos años, basada principalmente, lamentablemente, la única fuente de información sobre esto que es el profesor Terrera, sus libros, por fuera de otras informaciones colaterales sobre los pueblos comechingones, que fue un pueblo enigmático también, que tenemos muy poca información sobre los comechingones, y que lamentablemente los cronistas españoles, o sea que el conocimiento que tenemos de esta etnia está bajo la mirada de muchas veces de europeos que trataban de comprender la cosmovisión de ese pueblo y redactarla en crónicas muy escueto. De hecho hay muy pocas fuentes de información sobre los comechingones. Hace unos años se descubrió en Chile una crónica nueva donde hay algunos datos más sobre los comechingones, se dice mucho de ellos. Terrera dice que eran de tez blanca, que era algo raro para la región, que eran muy barbados. El tema de la barba también es peculiar de los pueblos. Por un montón de características que hacen que, según Terrera, de vuelta, que este pueblo fuera distinto y que tuviera, digamos, una función especial en la provincia de Córdoba, donde estaba también la etnia de los sanavirones. Pero bueno, sin sobrecargarlos de información, porque en realidad hay que entender eso, un poco la cronología de los hechos. El bastón es construido por este cacique comechingón, Bultán, de piedra volcánica. Entonces tenemos un bastón que es una piedra. Muchos dicen, discípulos que estuvieron en contacto con el bastón estudiándolo en esta escuela que tenía Terrera, metafísica, de que el bastón se calentaba, de que uno podía hacer mantras, o sea, la repetición de palabras sobre el bastón de mando, y tocándolo se sentía como una especie de calor, de temperatura, cuando generalmente ese tipo de piedra está fría, no se calienta. Hay un capítulo dedicado en el libro a las videncias, porque Terrera con sus discípulos hacían unas jornadas como de tocar el bastón, entonando estos mantras o cantos gentilicios, y se accedía como a videncias. O sea, yo le doy una lectura de esos eventos, no tanto sobrenatural, sino más de una lectura parapsicológica. La parapsicología habla de telepatía, habla de psicotronia, habla de un montón de aspectos ligados a la mente del hombre. Quizás el bastón también era cargado por los discípulos en cierta manera, por fuera de la información que tuviera como piedra. Hay todavía muchas dudas, hay muchos baches. Lamentablemente estos sucesos son de la década del 80, se mezclan con otro personaje que hoy en día tiene mucha actualidad en Capilla del Monte, porque está relacionado con la ciudad de Erx, que habrán escuchado los que les gusta el tema metafísico. La ciudad de Erx, supuestamente, su mayor difusor fue el doctor Ángel Cristo Coglanis, que era un médico acupunturista, homeópata, que vivió en Los Terrones, que es una localidad ahí dentro de Capilla del Monte, de origen griego supuestamente. Coglanis fue una persona muy interesante porque él, a través de sus curaciones, y los que han sido curados por él dicen que tenía también atributos mágicos, esas curaciones, o ese tipo de acupuntura que también aprendió del Tíbet. De vuelta, siempre vamos a las ciudades escondidas en alguna región de Asia. Coglanis fue quien acuñó el término de una ciudad que se llama Erx, que es también una ciudad metafísica que estaría ubicada
dentro del Cerro Uritorco, pero en otro plano de la existencia, y por más, digamos, relato de ciencia ficción que les pueda parecer este asunto de Erx, hoy en día tiene muchísima vigencia. De hecho hay muchísima gente que estudia el asunto de Erx, ya que Acoglanis no dejó, a diferencia de Terrera, ningún libro escrito, sino que sus distintos discípulos recopilaron mantras, o sea, estos cantos de tipo espiritual, en un pequeño volumen que se fue pasando de mano en mano, primero en fotocopias, después se fue editando, sobre Erx, que son para llamar a lo que decía Acoglanis, las luces cósmicas, que es un poco Terrera ahí estaban en diferencia. Ellos se conocieron entre el año 85 y 86. Por eso son de figuras totalmente distintas. De Acoglanis no sabemos exactamente dónde nació, si nació en Grecia, si nació en Argentina. No sé, su biografía es extraña, no hay muchísimos agujeros, un poco, es como, de hecho a mí me pasó cuando hice el documental, de que los datos que encontraba biográficos de Acoglanis no eran del todo correctos o se contradecían. En el caso de Terrera no. En el caso de Terrera, incluso el hijo me mostró el diploma universitario de Terrera para demostrarle que el padre se había recibido de abogado, porque en internet habían cuestionado mucho si era realmente abogado y escribano. Entonces con Terrera sabemos con precisión. De hecho yo fui el primero, digamos, que hizo una biografía lo más fidedigna de Terrera. Lo único que había de Terrera eran datos del bastón de mando, algunos recortes periodísticos, investigaciones, incluso en revistas de España, de temática paranormal. Entonces yo lo primero que hice con la investigación fue hacer una biografía. ¿Cuándo nació y cuándo murió? Nació en el año 22, fallece en el año 1998, en San Isidro, en otra casa, se muda, 2 cuadras después, al 300, en Manzone, todo esto al costado de la vía del ferrocarril Mitre, en San Isidro. Yo estuve en esa casa, tuve el privilegio de grabar parte del documental en la última morada de él. De hecho, las entrevistas que hicimos a 2 de los hijos, a Nicolás y Victoria, fue donde estuvo el féretro del profesor Terrera. Esa casa ya no existe como tal, fue vendida por la familia, se mudaron, o sea que por suerte logré registrar en video su última morada, que la fuimos recorriendo con la cámara. Ahora vamos a ver un poquito del documental, pero para cerrar, y que no sea muy extenso, muy denso en información, entender que el bastón de mando existió. Hoy en día, ¿dónde está? No lo sabemos. De hecho, el 19 de noviembre del 98, cuando fallece Terrera, que se hace el velatorio en la casa, el bastón de mando estaba presidiendo, digamos, el ataúd. Estaba como en la cabecera del ataúd. Cuando se termina el servicio, que retiran el féretro, empieza a haber una disputa entre los discípulos presentes de quién se iba a quedar con el bastón, porque Terrera, a diferencia de él cuando era joven, no lo legó a otra persona, que era lo que tenía que hacer, continuar, que el bastón continuara en manos de una persona joven. Y esa interrupción de la herencia del bastón es lo que genera hasta hoy en día, aunque ustedes no lo crean, todavía disputas dentro del grupo de discípulos del profesor y de personas que quieren tenerlo por distintos motivos. Por ser un objeto de poder, por tener una función, como decíamos antes, tal como decía Terrera, de regenerar la especie humana o de traer paz en una situación de conflicto. Siempre hablaba Terrera, más que a nivel planetario, él lo entendía incluso desde el sur, justamente estamos en el sur, en el cual la persona que portara el bastón iba a ayudar a eso, a regenerar, creo yo, más que nada espiritualmente el ser humano, más que una cuestión, digamos, de efectos especiales, como decía antes. No, yo creo que es un cambio interno del hombre, aquel que porte y que dé el mensaje del bastón de mando, que es un mensaje de paz. Entonces, a partir de la muerte del profesor en el año 98 y de esta, de a ver quién se queda el bastón, en ese momento del velatorio, el hijo mayor, Guillermo Hijo, se queda con el bastón de mando y a partir de ahí no se sabe más nada. Hay distintas cuestiones familiares que no vamos a entrar en esos detalles porque no viene al caso, pero hoy por hoy no se sabe dónde está el bastón de mando. No se hizo la transferencia como se tenía que haber hecho. Muchos dicen que el bastón está apagado, entre comillas, o sea que al no tener el contacto con la persona que lo custodia, quedó como inerte.
todo esto siguiendo esa línea de pensamiento que hablan los discípulos de que el bastón contenía información y que te transmitía al tocarlo. Entonces hoy en día, 2017, no sabemos con precisión dónde está el bastón. Hay, y han aparecido, yo acá dedico un capítulo a copias y réplicas falsas del bastón de mando. Muchas personas en Capilla del Monte muestran bastones de mando que son falsos. Hoy por hoy nadie lo tiene. Hasta donde sabemos, nadie tiene el original, porque Terrera hizo una copia del bastón cuando alguna persona curiosa iba a la casa y quería ver el bastón. Entonces, frente a esa desconfianza de no saber el profesor con qué intenciones venía esta persona, si era para robarlo, destruirlo el bastón, él había hecho construir un bastón bastante parecido, distinto, más opaco, que lo mostraba a las personas curiosas que se acercaban. De vuelta, la escuela hermética, justamente hermético cerrado, hablaba de que para uno ser discípulo de Terrera no era fácil. Había que ganarse la confianza del profesor, había que participar de las actividades de la escuela que mantenía en su domicilio, y después de ahí uno podía acceder a ver el bastón original. Todo esto es una historia que recorre de vuelta, del año 34, que se encuentra el bastón de mando, hasta el año 98, que fallece su último custodio, atraviesa distintas etapas de la Argentina, políticas, económicas, sociales. Hay una zona donde yo pude entrar un poco, más que nada en el documental, que es que Terrera, además de su visión justicialista, él estaba en contacto con lo que fueron en su momento las grandes figuras de la política de Medio Oriente. Era amigo de Gaddafi, de Saddam Hussein. Hay fotografías donde se los ve en dos viajes que hizo Terrera en los años 78, 79, justamente cuando empezaba el tema del bastón de mando, a poder hablar. Incluso se entrevistó con el Ayatollah Khomeini. O sea, estamos hablando de que Terrera tenía, digamos, una pata internacional con personas de poder. Había una idea también de que estos líderes árabes también veían en Terrera a un futuro presidente argentino. Incluso hubo una idea de hacer un partido político que después no prosperó. Y todo esto son historias a veces raras que uno va encontrando en la investigación. Se le puede dar un poco de espacio en lo que uno hace. Lo hago en el documental, que está en YouTube, lo puede ver cualquiera eso, donde me ocupé de ordenar todo este pequeño caos que les intenté sintetizar. Pero entender de que pasó algo en la década de los 80 en Capilla del Monte, en relación a cuando Terrera empieza a hablar del bastón, y pasó obviamente en San Isidro, en su escuela hermética, y sigue pasando hoy en día, porque la difusión del documental o de este humilde libro que hice, donde creo yo que es el más completo de todos estos temas hasta el día, abrió otra vez todo este campo de investigación. Hoy hay un montón de personas que están escribiendo sobre el bastón de mando, que también lo están buscando, y donde muchas veces se comunican conmigo, y si yo puedo darles una mano con la investigación que tengo, y si yo veo que hay buenas intenciones, obviamente accedo. Y quizás fui el primero que vino de afuera, porque yo no vengo digamos, del palo de la ufología, no vengo de la investigación como Serpa o de otros investigadores, no soy del circuito de Capilla del Monte. Vine con una mirada más, no digo inocente, pero nueva, como guionista y como investigador, a entender qué era el bastón de mando y qué función tenía, y quién fue Terrera. Entonces, muchos a veces han criticado la investigación que hice por eso mismo, porque yo no tomo partido, no lo critico y no lo elevo al lugar de maestro, y no era mi interés. Mi interés es que ustedes, todos ustedes, viendo el documental o leyendo el libro, en sus propias cabezas, porque yo los considero que todos ustedes son seres pensantes, que pueden tener una opinión propia, ustedes viendo el documental o leyendo el libro saquen sus propias conclusiones. Hay que entender que el público, el lector o aquella persona que ve el documental es lo suficientemente inteligente para decir si esta persona que yo estoy viendo, ustedes lo que acaban de escuchar, es un delirio o es una persona realmente que tenía una meta en su vida. ¿Entendamos? Por eso yo no tomo partido ahí. Hay mucha gente en Capilla del Monte, periodistas o investigadores que me criticaban eso, pero ¿cómo a este tipo no le criticás su postura? O cómo? No. Yo considero que la gente que ve el documental o que lee el libro puede sacar sus propias conclusiones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuestra tierra, estamos hablando de nuestras costumbres. El bastón de mando no era un objeto extranjero que fue traído a nuestro país, no es como otros objetos
metafísicos como es el Santo Grial o las lanzas longinos, que son, vamos a decir, objetos europeos o asiáticos. El bastón de mando fue extraído de la tierra, de Argentum, como decía Terrera, fue esculpido por Wotan o Voltán, como decía Terrera, y fue legado o encontrado por este humilde maestro de escuela que fue Orfelio Ulises, y después heredado a Terrera. Entonces, para cerrar, el libro trata de, humildemente, de hacer una historia de todo esto, en distintos capítulos, para que el lector pueda entender de una forma lo más transparente posible y en un lenguaje llano, que fue todo esto, que fue muy intenso. Ahora vamos a cerrar un pequeño fragmento de... Ahora tenemos el bastón de mando. Perdón, Sí. ¿cómo es la relación del bastón con Perón? La relación muy bien, con Perón. Acá estamos viendo el bastón en posición vertical. Esta es una fotografía que sacó un periodista de la revista Cuarta Dimensión, que era la revista de Fabio Serpa, que tuvo durante 18 años. Verán la punta cónica, tiene una base de madera para sujetarlo. El bastón incluso sufrió una fractura, que acá se ve un pequeño como corte, de una forma, vamos a decir, casi estúpida, porque cuando Terrera lo lleva a Capilla del Monte, que lo solía llevar bastante para realizar ceremonias en el Uritorco, una persona del círculo familiar, sin querer, levantó, digamos, un trapo donde estaba envuelto y hizo que se cayera al piso y se partiera, o sea, de una forma muy, muy tonta. Después fue unido nuevamente. Perdón, lo mismo pasó con el bastón. Exacto, bueno, Sí. de vuelta. El síndrome de También estuvo desaparecido. Nuestros bastones se rompen, los bastones argentinos se rompen. Bueno, pero este es el bastón para que se den una idea, era bastante pesado, la punta cónica. Acá está para la fotografía para verlo en posición vertical. En relación al peronismo, hablamos un poquito de Perón y su formación, la formación de Terrera sobre el justicialismo. El profesor cuenta en uno de sus libros de que Perón, teniendo conocimiento de la existencia del toquilítico, o sea, del simiwin, que es este bastón de mando, ya presidente pide que se lo entreguen para colocarlo en la Casa Rosada, en un punto dentro de la Casa Rosada, y no se lo entregan los sabios, que en ese momento tenían que custodiar el bastón, no le entregan el bastón de mando. Aunque casi todos de vuelta eran justicialistas, pero no deciden que el bastón no debía estar en ese lugar. Bueno, esa es la primera conexión que tiene, digamos, Terrera, el bastón y Perón. ¿En qué año estamos hablando? Los años 40. Sí, Perón en el 46 empezó fue antes de la entrega a Terrera del bastón de mando, o sea, la primera presidencia. Se niegan entonces los sabios de Córdoba, de esta escuela de ciencia hermética, a entregar el bastón de mando, que años después ya lo recibe el joven profesor Terrera. Otro presidente, no vamos a mencionar su nombre completo para no tener mala suerte, que fue Carlos Saúl, ya en los años 90, pide el bastón de mando a Terrera. ¿Por qué lo pide a Terrera? Porque su familia se conocía, digamos, de La Rioja y Córdoba, compartían campos incluso. Y Carlos, que es un conocedor también, aunque no nos parezca de los temas esotéricos, cuando asume, ya a inicio de los 90, pide el bastón de mando otra vez para ponerlo en la Casa Rosada, para que presida un poco el inicio de su mandato, y Terrera se niega a entregar el bastón de mando. Entonces, es como una historia fracturada justamente entre política y objeto de poder, que nunca se termina de concluir, porque incluso hoy en día, y ahora vamos a ir después a este otro bastón, en Capilla del Monte hay un pequeño movimiento, o está pasando, de que se está exigiendo que aparezca el bastón de mando para que vuelva a Capilla del Monte, donde lo sacaron en el año 34. Que tendría cierta lógica, vamos a decir, porque si fue encontrado en el Cerro Uritorco, debería volver, si se lo encuentra, otra vez al Cerro Uritorco. Ahora, ¿en qué condiciones de seguridad va a volver? ¿Dónde se lo va a exhibir? ¿En un museo? ¿Hay una réplica en un museo de Capilla?
que es una réplica y está, se vende como réplica, se vende entre comillas, no se exhibe como réplica. Pero incluso hablándolo con los hijos de Terrera, digo, si aparece el bastón, ¿qué van a hacer con el bastón de mando? ¿Va a ir al Museo del Bicentenario? ¿Dónde va a ir? ¿Lo va a tener un joven nuevamente en sus manos para estudiarlo? ¿Se va a hacer una nueva escuela hermética? Bueno, son todos temas que incluso me imagino que con el bastón de Perón también sucede este tema. ¿De dónde debe estar el bastón? De vuelta, como el bastón es un símbolo de, vamos a decir, no digo de poder, sino de postura y de liderazgo, y es una historia muy antigua. Encontramos bastones de mando en la antigüedad, incluso Viracocha, la deidad, tiene la representación que ustedes ven de Viracocha, tiene 2 bastones a sus costados. O sea que la historia, y ni hablar de Europa, donde todos los toki, o sea, todas las aristas, porque son una línea recta, son casi como fuera un rayo de energía hecho piedra, siempre significó que el que lo tuviera guía a los pueblos o guía a una comunidad. Entonces, ¿qué sucede ahora con este otro bastón? Que yo me enteré, bueno, gracias a Adriana, hace poco tiempo, y que también está rodeado de cierto enigma por la morfología que tiene, por las inscripciones, que según nos explicaba la información que fui recibiendo, que está en esta segunda edición del libro, dedicamos un capítulo al bastón de Perón, que fue supuestamente entregado en el año 38, si no me equivoco, a la comunidad aquí. Y no sabemos en qué situación. Estamos recordando que Perón en ese momento estaba empezando, entre comillas, era capitán, su carrera política. Hoy justamente con Andrea hablamos un poco de la situación, por qué creó un bastón de mando para entregarlo a la comunidad en ese momento aquí, y hay que entender que hay hipótesis o ideas de que su madre tenía sangre de Huelche, entonces que Terrera tenía una conexión también con la tierra y con las comunidades del sur. Yo creo, estudiando un poco las fotografías, y le agradezco a Loco que haya traído el bastón, que es un honor que esté presidiendo nuestra charla, no tiene, digamos, la simbología como se estipuló un poco masónica. Incluso se dijo que Terrera era masón y nada, estaba totalmente opuesto a eso. Es un enigma todo esto, porque no sabemos cuál fue la función por la cual se entregó, pero sí, por suerte se recuperó, no así el otro bastón, que está totalmente perdido. Ahora, ¿cuál es la función del bastón? Ser símbolo de guía, ser utilizado como un símbolo de protección. No sabemos de qué tipo de madera que estábamos hablando antes tiene este callado especial de este bastón. Lo que está o va a permanecer lamentablemente en el misterio es por qué. ¿Por qué lo creó y por qué lo entregó? Cuestiones que son, lamentablemente se pierden un poco en la noche de los tiempos, vamos a decir. Pero bueno, acá tenemos el bastón. Esta es la conara de piedra encontrada con el bastón de mando. Esta es parte de la biblioteca del profesor Terrera. Como verán, era un mortero de piedra donde no solamente se utilizaba para comer o para preparar la comida, sino que tenía una función simbólica. ¿Esa sí es la original? Esa es la original, sí. También hay como una identificación simbólica entre el bastón como un símbolo masculino, digamos, por su morfología, y la conana como un símbolo femenino. Estas son un poco de interpretaciones también, como que se complementan. Este es también dibujo de Bultán, así que manda a construir el bastón de mando también. Son todos gráficos, obviamente no vamos a tener fotografías de estas personas. Y el profesor Terrera, ya grande, digamos, de edad y de estatura, por lo que dicen. Sí, yo lo conocí, era muy... Y todos los que hablan de profesor Terrera hablan de una persona como muy intensa, como que tenía cierta como energía. Muy sí. formal, muy serio y muy hermético. Y muy hermético. Así que, bueno, vamos a ver para cerrar un brevísimo fragmento del documental.
buscan 30 años de silencio, ya lo pueden ver los que estén interesados, pero sí me gustaba cerrar un poco con el testimonio de esta última victoria, que ahí justamente muestra la conana encontrada junto con el bastón y el pollo de piedra. Y para entender que, bueno, que Terrera fue realmente un personaje apasionante en cierto punto, complejo, de muchas aristas, me sigue fascinando en un aspecto porque hay toda una región de su vida que es como difícil de reconstruir, pero por otra parte sí me parece una persona digna en relación, no solamente a su formación académica, que es una formación sólida, sino de vuelta que se haya arriesgado, haya puesto todo en riesgo para difundir el bastón de mando y el mensaje de esta piedra metafísica. Entonces realmente eso es digno hoy en día de una persona que no le importa el que dirán, cómo lo va a ver la comunidad, cómo lo va a ver su propia familia, sino que el comprometido con ese mensaje de paz y de difundir este bastón, dio todo básicamente, hasta sus últimas horas. Y que hoy en día nosotros, después de tantos años de su partida física, estemos hablando de él y estemos hablando del bastón de mando, creo que habla también de una victoria en torno a que, por suerte, no todos, o yo por lo menos, intentamos, algunas personas, reconstruir ese mensaje de paz o esa vida, de vuelta, muy intensa y ajetreada, y hacerla difundir. Que era lo que yo creo que él quería que se hiciera. Se siguiera hablando del bastón de mando, quizás lamentablemente, esto hablándolo con sus hijos, la muerte lo agarró un poco súbitamente. Él había tenido primero una operación a corazón abierto, que después de eso quedó muy mal, ya muy deteriorado, y yo creo que no le dio el tiempo para poder entregarlo a otra persona. Y que continúe la historia del bastón de mando hasta hoy en día. Entonces, de vuelta, es todo muy enigmático por momentos. De vuelta, hoy, 2017, hay bastones falsos, cada uno quiere ser el heredero del bastón de mando y va y se hace su propio bastón. Yo dedico acá un capítulo un poco para darle un palo a algunos que no es que simulan o fantasean con ser el nuevo Terrera, sino que lucran con eso, de alguna forma, cobrando una entrada para ir a ver un bastón que no lo es, o haciendo ceremonias con estos bastones falsos, cuando Terrera en ningún momento cobró nada de esto. Y eso es otro dato a tener en cuenta que dignifica la dimensión del profesor Dr. Terrera. Que él no cobraba esto, él vendía, lo cuenta incluso en audio, que él los libros los hacía para un poco para que mantener la escuela esta hermética, para poder continuar con las diapositivas, con las clases. De hecho tenía una pequeña imprenta en la escuela de Manzone, de San Isidro, donde imprimían los libros de forma rudimentaria. Pero la verdad que habla de una persona honesta, vamos a decir, en ese aspecto, honesto con sus discípulos, que realmente difundió el mensaje que él sentía como el correcto. Y bueno, eso me parece que es muy digno, incluso hoy en día, de alguien que se juegue. Él hablaba también en ese momento, en el año 85, te digo yo cuando lo conocí, de Solari Parravicini. De Parravicini, sí. Era un conocedor de las profecías y daba charlas sobre eso. Sí, sí. Y hablaba mucho de Santo Grial. Claro. Lo ponía en relación, pues en un momento no Sí, sí, sí. lo ponía en relación el Santo Grial con el bastón como dos objetos que quizás en lo que comentaba lo que decía en ese momento era que de alguna manera tanto la búsqueda del Santo Grial como la del bastón significan la búsqueda de algo interior, de Claro, una búsqueda espiritual. Sí, claro, sí, sí. que no eran objetos simplemente, ¿no? Y decía, bueno, ya muchas más cosas de lo que podía haber dicho antes, porque ya se abrió un poquito todo este camino, como vos hoy estás hablando abiertamente acá, estos temas quizás hace 30 años o 40 años muy difícil. no hubieras podido investigar. Más de vuelta. Se abrió la conciencia. Hoy en día podemos, como te agradezco toda la información que estás proveyendo también, porque hoy podemos hablar de vuelta muy libremente de todo esto. Pero imagínense en una época, hace 50 años, más atrás todavía, donde en un circuito académico hablar de estos temas era ponerse riesgo. Un abogado hablando de un bastón que tenía una función en el futuro de regenerar a la humanidad, de ayudarla en un momento crítico. Que de vuelta, yo no creo que sea
una cuestión planetaria la misión del bastón de mando. Yo creo que tiene que ver con una cosa interior. una cuestión totalmente espiritual. Por eso no está el verdadero, No está el aparecerá verdadero. cuando tenga que aparecer. Exactamente. Una cosita que quería sumar, ¿no? Que cuando hablas de Ulises, cuando estuvo en Zambala, lo que se dice es que le dieron a los maestros una piedra, que es una piedra azul, que era la piedra que lo conectaba con el cosmos y que lo iba a guiar. Y es muy posible que él haya venido con esa piedra, Claro. que fue la Guiándose piedra como que la guió para que encontraran todo lo que encontró. Los 8 años que estuvo fueron 8 años de iniciación de Iniciación, Shambhala, claro, por sí, los sí, sí. maestros, Tal sí, cual. los maestros de Shambhala. Exacto. Bueno, muchas gracias a Gracias a todos. todos.